RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos a viernes 4 de diciembre, el primero de los 4 viernes que tiene este 12º mes del año 2020, año de la pandemia. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este que es el día... Día importantísimo en la lucha contra esta enfermedad, contra la pandemia, porque ya estamos viendo visos, estamos viendo ya la luz al final del túnel en lo que es el desarrollo de las vacunas. Estamos viendo que la epidemia en el Perú, por lo menos los números están bajando. Obviamente eso no debe ser ningún tipo de situación que nos debamos confiar. Absolutamente no. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos en todo lo que hagamos. Y en ese sentido, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar, señor, señora, a un hecho muy, muy puntual y muy práctico. Espero que al final de este programa, como siempre, a mí me encanta hacer eso como hacían en la escuela. Y yo estudié pedagogía al comienzo de mi carrera universitaria. Los maestros nos decían: cuando usted vaya a dar una clase, siempre dígale a los alumnos de qué les va a hablar, qué es lo que les va a decir, y establezca usted 1, 2 o 3 objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que sus alumnos deben sacar de la clase? Y se los tiene que decir al comienzo. Y luego nos decían, luego lo que tiene que hacer es decirles eso. Si él les prometió que les iba a decir 2 o 3 cosas, se las tiene que decir. Y al final, usted lo que tiene que hacer es volver a repetirles lo que les dijo. De esa manera, nos decían los maestros, sus alumnos van a poder prepararse para recibir los conceptos, los van a recibir durante la clase y al final usted va a remachar pidiéndoles que recuerden esos conceptos. Bueno, esto no es una clase, pero casi clase, ¿no? Para eso es la radio, y aquí en los programas de RPP Noticias, por lo menos en los programas de salud, tratamos de ser pedagógicos para que ustedes puedan entender conceptos de ciencia que muchas veces son difíciles de entender. Entonces, dicho eso, al final de este programa, señor, señora, esperamos que usted entienda cómo puede usted manejar su riesgo de contagio. ¿Cómo puede usted manejar la probabilidad de que usted se contagie de este nuevo coronavirus? Eso es lo que quiero al final de este programa. Que usted diga, carambas, entonces, si yo manejo el lugar en el que estoy, el sitio en el que estoy, la gente con la que me junto, el tiempo en el que me quedo en un lugar, y si uso o no una mascarilla, caramba, entonces yo puedo manejar mi riesgo. Sí, eso es lo que queremos. Y para eso, para ayudarnos a entender los diversos escenarios que se puedan presentar, hemos invitado a la doctora Larisa Otero. Ella es médico epidemióloga, ella es investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también es docente de la Facultad de Medicina de esta universidad. Doctora Otero, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Vamos a ver si la tenemos. Doctora Otero, ¿me puede escuchar? Sí, lo escucho. Buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de tenerla. Gracias, doctora Otero, por estar con nosotros en el programa. Y ya les dije a los oyentes qué es lo que esperamos al final del programa y que usted les va a dar estos conceptos. Que aprendan nuestros oyentes en cualquier lugar del Perú y del mundo, porque RPP se escucha en cualquier lugar del mundo, a que manejando 4 elementos, y usted puede agregar otros, doctora, nuestros oyentes digan, caramba, ¿dónde estoy yendo? ¿A dónde me están invitando? ¿Cómo voy a hacer? A ver, 1, 2, 3, 4. Los elementos, mi riesgo va a ser alto, mediano o bajo de contagio. ¿Le parece? Empezamos con el primero. Yo voy a ir diciendo los elementos y usted obviamente puede agregar 4 y se los menciono. A ver, los 4 elementos que yo pienso que son importantes, doctora, son: 1, el espacio. ¿En qué lugar voy a estar? ¿Voy a estar en un espacio cerrado y sin ventilación? ¿O voy a estar al aire libre? Ese sería un elemento.
el espacio en el que voy a estar. El segundo sería, en ese espacio en el que voy a estar, la gente que está allí, ¿está juntita, pegadita o está distanciada? Eso es algo que es importante para el riesgo. El tercero es, ¿cuánto tiempo me voy a quedar en ese espacio? Más o menos de 15 minutos, que es el tiempo que, como usted sabe, el CDC ha determinado que es importante para evaluar el riesgo de contagio. Y el cuarto es, en ese espacio en el que estoy con esa gente, espaciada o no, por un tiempo determinado, ¿estamos usando o no estamos usando mascarillas? ¿Le parece, doctor? A ver, empecemos el espacio. ¿Por qué es importante el espacio en el que uno se encuentra? De hecho, es muy importante porque, sobre todo por la ventilación, el tamaño del espacio, la ventilación, el número de recambios de aire, cuánto aire entra y sale todo el tiempo, es muy importante porque eso ayuda a que, digamos, se diluya el virus en caso alguien ha tosido o ha salido unas pequeñas partículas de virus por su boca, que se pueden quedar en el aire. La ventilación va a ayudar muchísimo a que esto se vaya. Podemos hacer una analogía con el humo del cigarro, ¿no? Si alguien prende un cigarrillo en un lugar cerrado y el humo se siente, es similar con este virus, ¿no? Entonces, mientras más ventilado esté, mientras más amplio sea el espacio, pero sobre todo la ventilación, no es solo suficiente que sea grande, sino que sea ventilado, el riesgo va a disminuir porque el virus, de estar ahí en el aire, se va a dispersar. Muy bien, eso es el espacio. Entonces, en la segunda y en la tercera parte del programa vamos a ir por los escenarios, pero por ejemplo, para la ilustración de nuestros oyentes, doctora, voy a imaginarme algunos espacios de acuerdo a lo que usted ha dicho. Uno, la sala de la casa. Vamos otro, el supermercado. Otro, un gimnasio. Otro, la playa. Otro, carambas, el centro comercial. Entonces son diferentes tipos de espacio y después vamos a analizar los riesgos en estos espacios. Vayamos al segundo. El segundo es la gente que está en ese espacio, si está o no espaciada. ¿Por qué eso es importante? Claro, porque mientras más cerca estemos a las personas, hay menos de 2 metros ya sería bien cerca, menos de 1 metro ya sería demasiado cerca. Hay la posibilidad que una gotita que salga de la boca de una persona o de la nariz pueda caer en nuestras manos, en nuestra cara y así contagiarnos. Entonces, de todas maneras, que el tener más espacio entre las personas y si es un espacio, si el lugar en el que estamos es chico y poco ventilado, aún más espacio, ¿no? Pero mientras más distancia tengamos entre las personas, hay menos probabilidad de que una de esas gotitas nos caiga encima y así nos contagiemos. Exacto. Y esto toma mucho más importancia, tanto el espacio como la persona, doctora, cuando además de las gotitas hemos aprendido que esta enfermedad se va rapidísimo por los aerosoles. A veces no es necesario ni toser, ni estornudar, ni que hayan gotitas, sino que basta hablar. El otro día hablábamos con un científico, un PhD en aerosoles, doctora, y me dio una analogía que la comparto con usted y con los oyentes. Y él me dijo, en el programa, si usted está cerca a una persona y huele que ha comido ajos o cebollas, está muy cerca. Está muy cerca, porque ese olor de ajos y de cebollas que emite una persona son aerosoles. Son partículas microscópicas del aliento que está saliendo y allí puede estar el virus. Entonces, de allí viene la segunda. La primera que nos ha analizado usted es el espacio cerrado o abierto. La segunda, la distancia entre las personas en ese espacio. Doctora, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos vamos a ir con los otros 2 elementos, para que de esta manera nuestros oyentes tengan rápido cómo graduar estos 4 elementos y puedan determinar su riesgo de contagio. Regresamos. Las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Gracias por estar con nosotros en algún lugar del Perú y del mundo, porque RPP Noticias llega por su vía digital a todo el planeta. Si usted recién se integra a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora Larisa Otero. Ella es médico epidemióloga, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y profesora de medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Y estamos viendo, señora, los escenarios que usted va a tener que aprender a manejar
durante los meses y meses que va a durar todo esto hasta que tengamos una vacuna muy efectiva y que la gran mayoría de la población se haya infectado. O sea que hasta que no ocurra eso, ¿qué? ¿Cuánto será? ¿12 meses? ¿18 meses? ¿2 años? Usted lo que va a tener que aprender es a manejar su riesgo. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy a estar? Ya hemos analizado esos dos elementos, el espacio y la gente que está en ese espacio. El tercero sería el tiempo. Doctora Otero, ¿por qué es importante el tiempo de permanencia en un espacio y con cierta gente? Porque a mayor tiempo damos más posibilidades de que nos contagiemos, de que podamos adquirir, que nos pueda caer una gotita respiratoria de otra persona. Si estamos en una interacción muy breve, de 1 minuto, hay menos posibilidad de que eso haya pasado. El CDC efectivamente pone el corte, el CDC de los Estados Unidos pone el corte de 15 minutos, y estos 15 minutos pueden ser continuos o pueden ser acumulados en 24 horas, ¿no? Tal vez uno tuvo un contacto de 5 minutos en un momento, en la tarde de 5 minutos y luego de 5 minutos con la misma persona, eso ya sería en 15 minutos. No quiere decir que al minuto 14 no tenemos riesgo y al minuto 16, y solamente a partir del 15, pero es cuando ya después de los 15 minutos ya sería bastante largo. Esto es bien importante y creo que es útil para las personas porque eso quiere decir que si vamos a estar en un sitio, digamos, de riesgo porque es cerrado, sin ventilación, mientras menos tiempo estemos adentro, mejor. Podemos organizarnos, por ejemplo, una compra, algo que haya que hacer, entrar y salir, o un trámite, tal vez si hay que esperar afuera y solo entrar para estar un muy breve tiempo en el lugar. Ujú. Qué interesante. Entonces, ya estamos viendo 3 elementos. Falta el cuarto, que son las mascarillas, que lo vamos a ver en un momento, obviamente. Pero de estos 3 ya usted ya nos está dando las pistas, doctora. Entonces, si voy a un espacio cerrado, sin mucha ventilación, en el que hay mucha gente, si tengo que entrar, el tiempo va a tener, es crucial, doctora, porque tengo que entrar y salir. Porque eso es lo que yo puedo controlar. Cuanto más tiempo me quede con un montón de gente en un espacio cerrado, pues como dicen los muchachos, pago pato. Ahí me quedo. Pero si es que voy a un espacio abierto, no hay mucha gente, obviamente me puedo quedar mucho más tiempo. Y así vamos graduando estos elementos. Entonces, analicemos el cuarto elemento. En ese espacio en el que estoy, abierto, cerrado, ventilado, no ventilado, con esa gente con la que estoy, bastante poca gente, juntito o separado, por el tiempo en el que me estoy quedando, más o menos de 15 minutos, el cuarto elemento es, esa gente y yo estamos usando mascarillas. ¿Por qué es importante esto de las mascarillas? La mascarilla es fundamental para reducir el riesgo de contagiar y algo también nos protege a nosotros. Entonces es indispensable que todos estemos con mascarilla y no solo eso, sino que la tengamos bien puesta, que cubra la nariz, la boca y que no la estemos tocando en ningún momento y que no la estemos bajando, sobre todo no para hablar, sino que se esté cubriendo. De esa forma, las gotitas que van a salir de nuestra boca o de nuestra nariz y que salen todo el tiempo al hablar, aunque no nos damos cuenta, se van a bloquear por la mascarilla, si es además de 2 o más capas, por una capa que es como semiplastificada, va a bloquearse y no va a pasar. Por eso es tan importante que usemos la mascarilla, que lo usemos correctamente y que todas las personas que están en el lugar donde estamos tengan la mascarilla. Que por un lado creo que es muy positivo en el Perú, ha habido un amplio uso de la mascarilla, ha sido muy aceptado el uso y creo que eso es muy positivo y qué bueno que así haya sido. Con tal vez un poquito más me parece que puede haber un poco de relajo recientemente, tal vez un poco menos de uso, y si es un arma muy poderosa que debemos usar para protegernos. Es un poco molestosa, pero comparado a tener coronavirus o a contagiar coronavirus, no es nada, ¿no? Entonces tenemos que usar la mascarilla consistentemente. Muy bien, exactamente. Y la semana pasada se publicó un estudio interesantísimo de autopsias que lo han hecho en Alemania y ellos han encontrado que el virus se concentra en la nariz y que allí está la puerta de entrada al organismo y al cerebro, doctora, al cerebro, porque no había explicación de cómo el virus podía entrar al cerebro y estos investigadores alemanes han encontrado partículas virales en los nervios olfatorios y han encontrado que el virus se concentra en la nariz. Entonces, para los oyentes y televidentes que nos están viendo en la televisión en este momento, voy a ponerme esta mascarilla. Si la mascarilla, doctora, yo me la pongo
así, como la gente la deja y la tiene ahí la narizota afuera. ¿Qué pasa allí? Las gotitas van a caer de la nariz a la mesa, a la baranda, a mis manos, y así es como podemos transmitir. Ahí no está cumpliendo la función. Claro. ¿No? Entonces, la molestia que estamos teniendo de la boca, mejor o ya no usamos nada, que sería muy peligroso, pero si la vamos a usar, usémosla bien, que cubra todo, ¿no? Claro, entonces, si yo solamente uso la mascarilla a este nivel y dejo mi nariz afuera, si yo estoy infectado, en mi respiración van a ir los aerosoles y yo puedo infectar a otra persona. Y al revés, si estoy, como hemos dicho, en un ambiente cerrado, con mucha gente y me quedo bastante tiempo, entonces yo voy a respirar el virus y el virus va a entrar de frente por mi nariz y puede entrar hasta el cerebro, como ha demostrado este estudio. Entonces, esos serían los 4 elementos, doctora, con los que todos los días tenemos que jugar. El espacio, a dónde voy, a dónde estoy yendo, es espacio cerrado, espacio abierto, las personas que van a estar allí están espaciadas o están muy juntas, el tiempo que me voy a quedar, más o menos de 15 minutos, y el uso de las mascarillas. ¿Qué otro elemento habría que considerar en esta ecuación, en este juego, que la gente tendría que ver, doctora? Bueno, uno indispensable es vigilar los síntomas. La persona con síntomas respiratorios, que podrían ser COVID, también podrían ser otra cosa, pero tenemos que pensar que pueden ser COVID, no debería salir de su casa, no debería por ningún motivo estar fuera de su casa, porque de tener COVID ese es el momento que más se contagia. El día que iniciamos síntomas, hasta unos días antes, que ahí no tenemos cómo saber, a menos que hayamos tenido un contacto cercano, pero el día que iniciamos síntomas y los días inmediatos después es cuando uno más se infecta. Entonces, si uno empieza con un poco de tos, un poco de malestar, una leve fiebre, y sale, y dice, no, pero yo no me siento tan mal, y sale, está contagiando el día 1, el día 2, el día 3, y para cuando ya se siente bastante mal y que tal vez dice, ahora me quedo en casa, ahí ya probablemente contagió a muchas personas. Por lo tanto, vigilar si tenemos algún síntoma y tomárnoslo muy en serio, así sea un síntoma leve, no quedarnos en casa tal vez porque nos sintamos mal, porque sí podríamos estar afuera, sino porque ese síntoma leve es suficiente para contagiar, de tener COVID. Entonces es muy importante que vigilemos síntomas, incluso se recomienda tomarse la temperatura en casa con un termómetro debajo de la lengua, un termómetro personal, y tomarse la temperatura diario, porque eso puede detectar que tengamos una fiebre, y si es que tenemos eso, no debemos de salir de casa. Y por supuesto que tenemos que tener todo el apoyo necesario del trabajo, del ministerio, de los servicios de salud para poder quedarlos en casa. Exactamente, muy bien, fabuloso. Entonces eso es importantísimo, es tomar en cuenta que si alguien tiene algún tipo de síntoma, debe asumir que está enfermo y no salir a desperdigar la enfermedad. Y el otro elemento quizás importante para concluir este segmento es la cantidad de enfermedad en una comunidad. Si hay bastante coronavirus, obviamente las posibilidades de contagiarme van a ser mucho mayores. Doctora, vamos a tomar una pausa, vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen los titulares, y cuando regresemos vamos a ir por diversos escenarios para nuestros oyentes, a establecer riesgos. Un minutito en este segmento. ¿Usted qué piensa sobre esto que están diciendo los congresistas, que las vacunas cambian el genoma del ser humano? ¿Qué puede usted decir eso? Muy importante, porque es falso y puede confundir a la población, ¿no? Es muy importante que ya siempre se basen en ciencia y digan las cosas de manera muy responsable. La vacuna es realmente la mejor noticia que hemos tenido en este año tan difícil, que se haya podido encontrar una vacuna. Y no hay gente que dice, porque ha sido en corto tiempo, tal vez no lo han vigilado bien. No, sí lo han hecho. Se han hecho estudios en miles de personas, respaldados por científicos muy serios, muy experimentados, y si la vacuna no fuera segura, no estaría siendo licenciada ya en Inglaterra y muy pronto en otros países también. Es lo mejor que ha pasado, tenemos que vacunarnos, y las autoridades tienen que apoyar a la población en ese mensaje. Correcto. Entonces, el hecho que algún congresista diga, y varios de ellos, que esta vacuna va a cambiar el ARN, la genética de un ser humano, es completamente fuera de foco, doctora. Absolutamente falso, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La vacuna solo nos va a proteger contra el COVID. Muy bien. Gracias, doctora, por este alcance. Vamos a regresar, disculpe, tenemos que estar siempre en la noticia. Vamos a regresar con nuestro tema inmediatamente después de la pausa. Regresamos.
Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Estamos conversando con la doctora Larisa Otero, y es médico epidemiólogo, profesora de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Y el tema de conversación es cómo manejar la probabilidad de riesgo con este nuevo coronavirus, a través de manejar el espacio en el que nos movemos, la gente con la que paramos, el tiempo que pasamos en esos espacios y con esa gente, y si estamos usando o no mascarillas. Doctora, se acaba de dar a conocer, y eso está en la página de RPP para que nuestros oyentes la puedan leer, y leo el título, dice aquí: Reactivación económica, 2 puntos. El gobierno permitirá la reapertura de teatros y casinos en la fase 4. Y dice que se van a abrir cines, gimnasios, teatros y casinos con un aforo del 40%. Quiero que usted, por favor, nos lleve de la mano. A ver, vamos a ver estos espacios, los riesgos que puede haber de contagio en estos diversos escenarios. Por ejemplo, gimnasios. De los 4 elementos que hemos hablado: espacio, personas que están adentro, el tiempo y las mascarillas. ¿Cuál es el riesgo de contagiarse en un gimnasio? En un gimnasio no es bajo y está documentado. Hay múltiples brotes y contagios documentados en muchos sitios del mundo en gimnasios. Y una de las razones es porque, además de lo que usted dice, ¿no?, que es un sitio cerrado, no suele haber ventilación. Las personas, al hacer ejercicio, exhalan de manera más fuerte, y eso es otro factor que aumenta el riesgo. Si uno está completamente mudo con la mascarilla en un sitio cerrado, y todos están mudos o sin hablar, hay mucho menos probabilidad de que salgan las partículas. Si uno está hablando, aumenta un poquito. Si uno está gritando, cantando o haciendo ejercicio y por lo tanto exhalando fuerte, aumenta aún más la probabilidad de que salgan partículas, por más que estemos usando mascarilla. Ese es uno de los riesgos del gimnasio. Otro es que muchas veces en gimnasios se intercambian objetos, ¿no?, las máquinas que pueden usar los deportistas, y tienen que ser desinfectadas después de cada uso, ¿no?, y eso se tiene que cumplir. Entonces, ese es otro riesgo. Por supuesto que hay formas de minimizarlo, que es aumentando la ventilación al máximo, es uno de los principales. Si es que las personas van a exhalar fuertemente, como sucede en el deporte, tener mucho más distancia y no compartir objetos, ¿no? Sin embargo, un gimnasio cerrado, sin ninguna duda, tiene riesgo. Un gimnasio abierto es otra cosa completamente, es mucho menos riesgo, ¿no? Correcto. Ahora, no creo que hayan estudios que hayan determinado el aforo mínimo, ¿no?, de 20, 30, 40, 50%. Lo están poniendo en 40% al tuntún, supongo, ¿no? Porque por poner un número. Sí, que yo sepa, no hay un estudio que determine eso. Sí, cuántas personas probablemente están en un espacio cerrado. Y bueno, lo que yo siempre recomiendo es que personas que tienen factores de riesgo para hacerse COVID severo deben evitar esas exposiciones. Muy bien. O si uno vive con alguien que tiene un factor de riesgo para hacer COVID severo, ¿no? Si uno no tiene ningún factor de riesgo, habiendo ahorita muy baja transmisión comunitaria, podrían, bajo su responsabilidad, no tomar algunos riesgos más. Todo esto es comprendiendo todo el tema que es económico y de trabajo para muchísimas personas que trabajan en este sector, y que los gimnasios, a la hora de la hora, es hacer deporte, que es algo muy saludable y muy bueno para la salud mental, que tan resquebrajada está también, ¿no? Pero sí creo pero los gimnasios son sitios de riesgo por estas características que se pueden reducir con ciertas medidas, pero no anular, ¿no? Perfecto. Vamos a los cines. Los cines. La misma idea. Bueno, en el cine estamos en silencio, eso ayuda un poco más, pero son sitios completamente cerrados. Ese no hay forma de ventilarlo con los aires acondicionados tendrían que ser muy potentes, que realmente logren una circulación y que el aire que el aire que entra otra vez frío no vaya no recircule, que no recircule. Que no recircule, y mucho menos en dirección a las personas, ¿no? Pero bueno, yo espero que los aforos en los cines sean mucho, mucho menores, sean pequeños, y también creo que es algo de relativo riesgo. Como se decía, depende mucho de la transmisión comunitaria actual, y actualmente es muy baja.
pero justamente porque estamos haciendo mucho más actividades que no están haciéndose, es que puede empezar a subir un poco, ¿no? Claro, Está baja claro que porque sí. estamos en cierto nivel de estar con restricciones, ¿no? Muy bien. A ver, teatros. Teatro, claro, ahí el riesgo está en los actores, ¿no? Que son los que están adelante, es como un profesor, ¿no? Que está, o una persona religiosa que está hablando hacia muchas otras personas, ese es más riesgo, ¿no? Los actores están adelante hablando y a veces con mucho énfasis, y ahí y no van a estar evidentemente usando mascarillas, aunque sería ideal, van a exhalar, y si uno está en las primeras filas o incluso atrás, por los aerosoles que se pueden quedar en el aire, se puede contagiar. Entiendo que también el teatro y muchos aspectos del mundo del espectáculo han sido y de la cultura han sido muy afectados. Las cosas al aire libre siempre van a ser más seguras por el momento, y nuevamente en los teatros, si son cerrados sin ventilación, el riesgo no es bajo, especialmente si uno está cerca a las primeras filas y si es que las personas están sin mascarillas y si el número de personas es grande, todas las cosas que hemos hablado. Restaurantes cerrados, doctora, con 50-60% de aforo, que es lo que ha dicho hoy día la primera ministra que se van a abrir en el Perú. Restaurantes con 50-60% de aforo. Bueno, restaurantes, sobre todo la parte cerrada, es de riesgo de todas maneras, porque ahí nos sacamos la mascarilla necesariamente para comer, por más que lo que se pide, lo ideal es que solamente se saquen durante el momento que están ingiriendo alimentos y bebidas, pero que todo el resto del tiempo que se está esperando, conversando, antes, después, se use la mascarilla, pero adentro, sin ventilación, por supuesto que también hay riesgo y está ampliamente documentado en muchos países. Afuera, en terrazas, es mucho menos riesgo, ¿no? Mucho. Lo han puesto en 70% de aforo en las terrazas. Doctora, le ruego por favor que se quede en la línea. Tenemos que ir al Congreso. Carlos, sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con la doctora Larisa Otero. Ella es médico epidemiólogo, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y profesora de medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Estamos hablando, señora, sobre los diversos escenarios en los cuales nos vamos a tener que mover en los próximos meses, de repente hasta un par de años, hasta que todo el mundo se vacune y baje muchísimo ya la posibilidad de contagio con este nuevo coronavirus. Hemos visto que los 4 elementos que todos tenemos que aprender a manejar son el espacio en el que nos movemos, espacio cerrado o espacio abierto, la gente que está dentro de ese espacio, si está muy junta o está espaciada, el tiempo que nos quedamos, si es más o menos de 15 minutos, y si es en ese espacio, en ese tiempo, y con esa gente estamos usando no mascarillas y los demás también. Y estamos yendo uno a uno por diversos escenarios para que la doctora nos diga, en este escenario es así, en este asá. Y hemos visto cines, hemos visto teatros, hemos visto restaurantes. Doctora, le voy a hacer, preguntas para hacerlo rapidito. Por ejemplo, en el supermercado, ir al supermercado. Si el tiempo es corto, ahí la ventaja es que podemos estar, si nos organizamos, podemos estar por un tiempo corto. Idealmente, siempre que podamos, si tenemos la oportunidad de pedir las compras a domicilio, hacerlo. De lo contrario, si vamos a ir al supermercado, tratar de que sean menos de 15 minutos, siempre con mascarilla, con las demás personas que tengan mascarilla, guardando la distancia, no tocarnos la cara y estar con alcohol gel cuando estemos tocando superficies, ¿no? Con frecuencia usar alcohol gel. Eso creo que reduce bastante el riesgo en los supermercados. Porque un supermercado es un espacio cerrado, pero es amplio y la gente está más o menos espaciada. Lo que habría que hacer allí es evitar las aglomeraciones y estar hombro a hombro con las demás personas. Por ejemplo, en la misa, las misas. Las misas, ahí nuevamente es el cura que está adelante y hablando, ¿no? Ahí las iglesias suelen ser bastante más amplias, ¿no? que la mayoría de otras edificaciones. Eso ayuda un poco, que estén todas las ventanas y puertas abiertas, es muy favorable. Guardar bastante distancia, todos con mascarilla y también con el uso de alcohol gel, ¿no? Definitivamente que no haya contacto físico como lo hay regularmente en las misas. Eso se debe evitar a toda costa y también reducir el aforo, ¿no? Y en general personas de alto riesgo, tal vez
tener bastante cuidado en ir a las misas, ¿no? O sea, es un lugar de mediano riesgo de contagio, ¿no es cierto? El transporte público, a ver, una combi, un micro. Bueno, esas son de alto riesgo, porque justamente leía una noticia en el CS, me parece, sobre el riesgo en transportes públicos, en transporte masivo en Estados Unidos, y no ha tenido el impacto que ellos hubieran creído en la transmisión, y lo mismo se ha encontrado en Japón y en Singapur, pero son transportes públicos muy diferentes a los nuestros, ¿no? Son un poco más ordenados, y una combi, como se dice, es muy chiquito, ahí es casi imposible guardar la distancia. Ahí hay riesgo, ¿no? En los buses más grandes, incluso en las Coasters, si están todas las ventanas abiertas, el riesgo es menor. He visto que en general hay mucho cumplimiento de usar los protectores faciales, de que estén las personas sentadas. Entonces, si se cumplen esas cosas y si se puede, en lo posible, mantener los trayectos cortos, mucho mejor. Si es que eso no es posible, porque tenemos que transportarnos por más tiempo de nuestro trabajo, eso, ¿no? Todas las ventanas abiertas con el protector facial, con la mascarilla, claro, y sin tocarnos la cara, con el alcohol gel siempre con nosotros. Y al bajarnos, alcohol gel abundante en las manos. Muy bien. Y mantener las ventanas abiertas, la ventilación de ese espacio cerrado el mayor tiempo posible. Salir a caminar. A ver, salgo a caminar al parque. Bajísimo riesgo. Si no me cruzo con nadie, casi que no hay riesgo, ¿no? Bajísimo riesgo. Y considero que eso lo deberíamos hacer más y se debería fomentar más y facilitar más, sobre todo en las áreas donde no hay tantos espacios públicos, porque eso es muy saludable y de muy bajo riesgo para para todas las personas, incluso los de alto riesgo, ¿no? Muy bien. La playa. Voy a una playa y está llena de gente y mi toalla está cerquita a la otra, que escucho lo que conversan al otro lado e incluso los puedo oler su comida. No, si es así de cerca, es riesgo. Es un espacio abierto, es verdad, es mucho más grave sería si estuviera en un sitio cerrado, pero si es que es así de cerca, es riesgo. Si estamos a distancia en la playa y que de estar cerca estamos con uso de mascarilla, pero igual por lo menos 2 metros, que en la playa, bueno, puede ser caluroso, pero así tiene que ser si es que si vamos a estar cerca de personas. Si estamos a mucha distancia, por lo menos 2 metros, idealmente más, el riesgo es bajo, es un sitio abierto y realmente hay que cumplir eso. Otro punto importante en las playas son los baños, ¿no? ¿Qué baño vamos a usar? Porque en los baños, bueno, entre que si ya es cerrado y que como las personas están haciendo higiene, pueden tocarse la cara, etcétera, los baños pueden ser de alto riesgo y hay que entrar con mucho cuidado, con un breve momento, y no tocarse la cara y lavarse las manos con alcohol gel o con agua y jabón al salir. Muy bien. Esas marchas de protesta. Bueno, depende. Al ser en sitios abiertos también es un poco menos de riesgo, pero si es que hay aglomeraciones y las personas no están manteniendo la distancia, de todas maneras aumenta el riesgo y sobre todo cuánto tiempo está, ¿no? Si uno está un breve tiempo, hay menos riesgo que si uno está muchas horas, más aún si es que se tiene que sacar la mascarilla, por ejemplo, si es que hay gases lacrimógenos, lamentablemente, ahí obviamente hay riesgo al sacarse la mascarilla, pero estando en un espacio abierto, evitando gritar o exhalar fuerte, manteniendo la distancia, el riesgo, y no es realmente manteniendo la distancia, que no siempre se cumple, el riesgo sería moderado o bajo, ¿no? Sigue siendo un espacio abierto, nos puede asustar por la gran cantidad de personas que hay, y es verdad, pero si logramos mantener las distancias, si todos están usando mascarillas y no hay personas gritando, exhalando fuerte, el riesgo pensaría que es más bajo, ¿no? Muy bien. Fiesta de Navidad en un departamento pequeño, 12 personas adentro. Ya, eso ya entramos en los temas más peligrosos, porque depende de quiénes son esas 12 personas, ¿no? Si viven juntos no es un problema, pero si son personas que han venido de 5 o 6 casas diferentes, cada una viene con su carga de diferentes contactos que tienen en la comunidad, ya es otra cosa. Es verdad que ahorita la transmisión está mucho más baja y es muy comprensible que estamos cansados, estamos hartos, estamos molestos, estamos frustrados por todo el impacto que ha tenido esto en nuestras vidas, y queremos ver a nuestros familiares y abrazarlos, es lo más normal y quisiéramos hacerlo, pero lamentablemente todavía hay riesgo, y si todas las personas, todas las familias se juntan en Navidad y luego una semana después en Año Nuevo, por supuesto que el riesgo es muy, muy alto, porque en las casas muy pocas personas están usando las mascarillas dentro de la casa. Correcto. Nuestro operador Chiqui Porras dice que va a ser una fiesta en la azotea de su casa, parrillada al aire libre en azotea.
Bueno, al aire libre ya reducimos riesgo. Es muy buena esa actitud de tratar de buscar todas las formas de reducir el riesgo. En una terraza hay mucho menos riesgo. Si las personas además guardan distancia, no comparten objetos, cada uno está con sus propios cubiertos, su propio vaso y no le están compartiendo de un lado a otro, eso también reduce el riesgo, igual que no hayan tantas personas. Si hay 50 personas en la terraza, ya no es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que está en esta figura del queso suizo que lo ilustran muy bien, que una sola medida no es suficiente. Correcto. Doctora, quiere, por favor, no sé si tiene tiempo, quiero regresar después de la pausa para que nos enseñe ese modelo del queso suizo. Por favor. Muy bien. Así que, y estar o sea, lo que quiere hacer nuestro ingeniero Chiqui Porras, de estar en la terraza, que no te lleve mucha gente y que no baile tu nantada, porque ya bailar es otra cosa, ¿no? Bueno, bailar no es el riesgo de por sí, no es hablar y cantar y estar cerca, ¿no? Muy bien, regresamos después de la pausa, no se vayan. A nuestro programa con la doctora Larisa Otero. Ella es investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y profesora de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y le recomiendo, señora, que usted busque este programa que está grabado y va a quedar grabado para que lo escuche y sepa cómo manejar su probabilidad de infección en los próximos meses que vienen, haciendo una evaluación de 4 cosas. ¿En qué ambiente se encuentra? ¿Cuánta gente hay en ese lugar? ¿Cuánto tiempo se va a quedar en ese lugar? Y si están usando o no una mascarilla. La doctora Larisa Otero nos va a enseñar, y ella lo va a describir también para los que están escuchando la radio, y para los que están en televisión van a poder ver un gráfico muy interesante, que es el que lo tenemos allí para la televisión, que es como un queso suizo, que está lleno de huecos. Doctora, explíquelo por favor, a ver. Creo que esta es una excelente visualización, la hizo un virólogo de Australia. Lo que nos dicen acá es que cada una de estas intervenciones no es perfecta de por sí, y en cada una se cuela virus, como en los huecos de un queso suizo, ¿no? Entonces acá vemos, a la izquierda empezamos con, me parece que dicen mascarillas. Cada intervención que hagamos tiene riesgos, pero si todas las usamos juntas, reducimos más el riesgo. Tenemos ¿no lo llevo a leer bien? Entiendo, sí. Doctora, el sonido se está cortando muchísimo en la señal suya, casi no la puedo escuchar. Vamos a tratar de restablecer su conexión, por favor. Quédese allí nomás. Y mientras tanto vamos a darle paso a Carlos Villarreal, que está en el Congreso y tiene información sobre la mesa de diálogo en ICA. Doctora, quédese allí, por favor. Carlos, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas tardes nuevamente. Directo en directo. Vamos a conversar vía telefónica con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, que ha estado justamente en la región Ica. ¿Cómo está, cardenal? Muy buenas tardes. Sí, gracias, Carlos. Parece que se ha cortado también esta comunicación. Bueno, las comunicaciones deben estar sumamente ocupadas el día de hoy en todo el Perú. Doctora, no sé si la tenemos ya de nuevo en la línea. Sí, acá estoy. Sí, ahora sí. A ver, mientras restablecemos esta comunicación con Carlos Villarreal, termine por favor la idea de este queso. Entonces vemos allí que están como barreras, ¿no es cierto? Allí todos los factores que determinan el riesgo de contagio. Es así, cada intervención por sí sola, si solo mantenemos la distancia, no es suficiente. Si solo usamos mascarillas, no es suficiente. Si solo evitamos lugares cerrados, tampoco es suficiente. La idea es que implementemos todas, porque en cada una de esas se cuela un poquito de virus. Pero si implementamos todas a la vez, mantenemos distancia, estamos corto tiempo en lugares cerrados, usamos mascarilla, no salimos si tenemos síntomas, además de las responsabilidades compartidas y que son también más del gobierno, que son las de la derecha, reducimos nuestro riesgo. Lo que quiero decir con esto es que una sola intervención por sí sola no es suficiente. Tenemos que tratar de implementar varias a la vez, ¿no? Todas las que podamos, todas las posibles a la vez.
Exactamente, lo que usted ha dicho es sumamente importante y creo que nos quedamos con ese pensamiento. No es cuestión de hacer solamente una cosa como está en ese lindo ejemplo que nos ha puesto en la televisión del queso suizo, sino hay que tener cuidado en manejar todos estos elementos, el espacio, la mascarilla, la distancia social, el tiempo que me voy a quedar, si obedezco o no obedezco las reglas que se están dando en un lugar. La suma de todos esos factores nos va a dar la protección más grande y la menor posibilidad de contagiarnos. Doctora, muchísimas gracias. Ha tenido usted muchísima Doctor, paciencia. Algo iba a decir, hay adelante, sí. una última cosita que me había olvidado con las mascarillas. En Perú he visto que hay personas usando las mascarillas con válvula. Esas mascarillas no debemos usarlas porque son peligrosas. En Estados Unidos están prohibidas. Y en varios países más no, y asumo que acá no porque las personas las están comprando. Las mascarillas que tienen una válvula, claro, son más cómodas para la persona porque podemos respirar mejor, pero por esa válvula es que sale el aire y por lo tanto si uno tiene COVID y se pone esa mascarilla con válvula, está exhalando COVID. Por lo tanto, esas mascarillas no debemos usarlas y debemos dejar de comprarlas porque son peligrosas para las personas que están en nuestra presencia. Fabuloso. Muchísimas gracias por esa acotación. Doctora, le agradezco nuevamente su paciencia. Muy agradecido por haber estado con los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Entonces, señora, yo creo